Dando continuidad al video sobre otitis externa en perros y una vez definidas las diversas causas y factores involucradas en este proceso, así como analizados los diversos signos clínicos evidenciados en un paciente con otitis externa, temas que revisamos en el video anterior, vamos ahora a revisar los aspectos básicos sobre el diagnóstico, el tratamiento y algunas medidas preventivas de este proceso inflamatorio del canal auditivo externo en el canino. No sin antes darte la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y te invito a continuar conmigo hasta el final de este video. Y entrando en materia, el diagnóstico de la otitis externa en perros debe basarse en 4 pilares fundamentales: una exhaustiva anamnesis, una exhaustiva evaluación clínica, hallazgos de imagenología y hallazgos de citología. Por supuesto que esta evaluación clínica completa debe involucrar ambos oídos, independientemente de que el tutor de la mascota nos refiera que el problema es unilateral. Y una pregunta recurrente es: ¿por qué, si la clínica de la otitis externa, como lo vimos en el video pasado, parece ser tan clara, parece ser tan obvia, el diagnóstico debe basarse en 4 pilares aparentemente complejos? Y la respuesta es bastante sencilla: porque no basta con diagnosticar el problema de otitis, lo que ciertamente, según la intensidad de las manifestaciones clínicas, parece un problema sencillo. Me explico mejor. Es que con este proceso diagnóstico no solo buscamos poner en evidencia todas aquellas manifestaciones clínicas que ya evaluamos en el video anterior y que sin duda nos dicen que se trata de un problema de otitis, sino que procuramos también poner en evidencia, mapear todas aquellas causas primarias y factores predisponentes que contribuyeron a la instauración del proceso de otitis y que, si no identificadas y neutralizadas, serán responsables de sucesivas recidivas que van a conllevar a la cronicidad del proceso y muy probablemente a la instauración de un cuadro de otitis media. Y esto porque debemos tener claro que la otitis externa siempre es secundaria, es decir, ella se origina debido a causas primarias y factores predisponentes que es necesario identificar y controlar para poder tener un éxito terapéutico y un mejor pronóstico en la resolución del problema. Y asimismo, durante esta evaluación clínica profunda y esta revisión profunda a nivel de ambos oídos, debemos determinar si existen factores perpetuantes ya instalados, es decir, modificaciones anatómicas y fisiológicas en los diversos componentes de ese canal auditivo, ya que sin duda, si ya están instauradas, afectarán negativamente el pronóstico, al dificultar de manera importante la resolución de la otitis externa. De la misma forma, en este proceso de la valoración clínica del paciente, debemos determinar si existen causas secundarias actuando, es decir, infecciones bacterianas y o por levaduras instauradas en el canal auditivo, ya que estos microorganismos son los responsables por la mayor severidad clínica de la otitis y una fuente común de complicaciones del oído medio e interno. Identificar con precisión a estos agentes suma en favor de una mayor probabilidad de éxito terapéutico. Y finalmente, esta evaluación clínica y anamnesis nos permitirá identificar el grado de extensión de este proceso inflamatorio y establecer, con la ayuda de un otoscopio o de un videootoscopio, si para el momento de la consulta existe algún grado de erosión, de lesión, de ruptura a nivel de la membrana timpánica, lo que significa determinar si el proceso inflamatorio del oído externo ya alcanzó al oído medio. Y esto también es determinante, ya que según lo que observemos allí, dependerá y en gran medida el éxito terapéutico y el pronóstico que vamos a dar para ese paciente. Muchos fármacos de acción tópica no deben ser utilizados cuando existe lesión a nivel de la membrana timpánica, ya que ellos pueden tener algún grado de efecto ototóxico sobre el oído medio. De esta forma, una buena evaluación clínica de los oídos permitirá al médico veterinario conocer sobre la gravedad del caso. Así, la evaluación mediante el uso de otoscopio es fundamental. Sin embargo, y con mucha frecuencia, el grado de afección es de tal magnitud que la hiperplasia de ese epitelio del canal auditivo, el aumento del tamaño o la hiperplasia de las glándulas ceruminosas, la hiperkeratosis, la infección por bacterias, por levaduras, entre otros factores, son de tal magnitud que se produce una estenosis del canal auditivo, lo que, aunado al dolor que existe en la región del oído, imposibilitan o dificultan de manera marcada una buena evaluación otoscópica.
a menos que el paciente sea sedado o anestesiado para poder realizar dicho procedimiento. Y aún así, en caso de otitis crónicas con causas secundarias ya instaladas y ya actuando, la presencia de secreciones abundantes de distinta composición y características es tan alta que se imposibilita una evaluación profunda de ese canal auditivo y consecuentemente no conseguimos llegar a evaluar la integridad de la membrana timpánica. Por lo tanto, en muchas ocasiones es indispensable efectuar un pretratamiento y un lavado de ese canal auditivo antes de poder dar entrada con una evaluación efectiva y poder instaurar una terapia que intente controlar ese proceso inflamatorio. Generalmente, ese pretratamiento es aplicado por 7 a 10 días, se realizan varios lavados del oído y el paciente es mandado a retornar aproximadamente 7 a 10 días después para entonces determinar si ahora podemos sí hacer una efectiva evaluación de la integridad de ese canal auditivo externo y de el nivel de compromiso de la membrana timpánica. Otra parte importante de este proceso diagnóstico es la evaluación citológica de las secreciones que se encuentran a nivel de ese canal auditivo o bien de un hisopado del epitelio de ese canal. Y esto es fundamental para tratar de caracterizar al proceso inflamatorio que está allí existente y tratar de identificar qué géneros bacterianos o la presencia de levaduras pudieran estar actuando allí. Así como también en este momento pudiera pedirse la realización de un antibiograma. Saber si solo se trata de levaduras, si solo se trata de bacterias, si existe una combinación de estos grupos de microorganismos, las características de esas secreciones inflamatorias que están allí ocupando ese canal auditivo. Y solo con estas características bien definidas y establecidas tendremos bases racionales para efectuar un tratamiento efectivo. Y este procedimiento citológico, que nos da una información tan valiosa, es relativamente sencillo de realizar. Generalmente, el material colectado es extendido sobre una lámina portaobjeto, fijado y teñido de forma convencional, por ejemplo, con una tinción rápida, tinción de Dip Quick o cualquier otro tipo de tinción de tipo Romanowski. En la evaluación microscópica podremos observar entonces la presencia de levaduras, como mostrado en esta lámina de citología de un oído. Podemos evidenciar la presencia de células inflamatorias, como por ejemplo macrófagos. Podemos evidenciar bacilos libres o siendo fagocitados, neutrófilos, estafilococcus. En fin, la citología nos permite caracterizar el proceso de otitis y una vez más, esto es fundamental para el tratamiento y para el pronóstico de esta patología. Y en general, las informaciones colectadas a través de la anamnesis, a través de esa evaluación clínica profunda y a través de métodos de imagen, como por ejemplo el uso del otoscopio o del videotoscopio, son entonces determinantes en este proceso diagnóstico. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar la evaluación otoscópica de un felino que presenta otitis externa y podemos evidenciar entonces la presencia de ácaros que con certeza están participando de manera activa en ese proceso inflamatorio. En algunas ocasiones puede ser requerido el auxilio de otros métodos de imagenología, como por ejemplo la radiografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, y a pesar de que estos tres últimos métodos no son generalmente usados en el diagnóstico de una otitis externa, ellos tienen gran valor diagnóstico cuando se trata de procesos crónicos en los cuales sospechamos que existe algún tipo de alteración en la integridad de la membrana timpánica, en pacientes con lesiones neurológicas, posiblemente asociadas a ese proceso de otitis, en pacientes con síndrome vestibular, con parálisis facial, en fin, en algunas situaciones particulares estos métodos de imagenología tienen un aporte diagnóstico bastante importante. En esta evaluación otoscópica, por ejemplo, no solo vemos la presencia de estos microorganismos allí, sino que también podemos observar algunas alteraciones epiteliales y descamación de la pared del canal. Por lo tanto, el auxilio del otoscopio como un método de imagen es fundamental en el diagnóstico de la otitis externa. Y el siguiente aspecto que vamos a considerar en el video de hoy es exactamente el tratamiento de un paciente con un proceso de otitis externa. Y en primer lugar, debemos señalar que el objetivo de ese tratamiento no es solo tratar el proceso inflamatorio localizado a nivel del oído, sino que el tratamiento tiene por objetivo la eliminación de todas las causas y todos los factores que pudieran estar involucrados en el proceso de otitis, o por lo menos tratar de mantener a raya a todas esas causas y factores que fueron determinantes o que están por detrás del proceso de otitis instaurado.
Y es que de esta forma no solo estamos tratando a la otitis, sino que estamos previniendo la aparición de recidivas, que son bastante frecuentes cuando causas y factores no son eficientemente identificados y erradicados. Y para ser sincero, cumplir con ese objetivo es bastante sencillo exclusivamente en el menor número de casos de pacientes con procesos de otitis externa. Es decir, cuando el proceso inflamatorio es reciente o cuando la causa primaria es relativamente sencilla de identificar, como por ejemplo la presencia de un cuerpo extraño. La remoción de un cuerpo extraño que acabó de ingresar al oído, que está generando allí algún tipo de incómodo, algún tipo de alteración y que el tutor rápidamente nota y lleva inmediatamente a la consulta veterinaria. En ese estado inicial es relativamente simple el tratamiento del proceso de otitis. Y en el caso de cuerpos extraños en particular, como por ejemplo semillas, espigas de gramínea de reciente introducción y que están allí actuando como causas primarias, su remoción de manera rápida significa, por supuesto, una mejora casi que inmediata del proceso inflamatorio. Por supuesto, en conjunto con una terapia antiinflamatoria que será instaurada y que vamos a discutir a continuación. Pero lamentablemente esto no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Generalmente cuando el animal llega a la consulta ya pasó un larguísimo periodo de tiempo desde que ese proceso de otitis se instauró. En algunas ocasiones algunas semanas, algunos meses e inclusive algunos años desde que ese proceso inflamatorio fue iniciado. O bien llega a la consulta un paciente con un problema de otitis con recidivas constantes, lo que nos habla de la cronicidad del proceso. El proceso inició hace varios meses atrás, fue parcialmente resuelto, tuvo una recidiva, volvió a ser parcialmente resuelto y de esa manera se mantuvo reapareciendo por largos periodos de tiempo. ¿Qué nos indica? Nos indica que hay una cronicidad marcada de ese proceso inflamatorio a nivel del canal auditivo externo. Y en ambos casos, esa cronicidad ya nos habla de la instauración, sin duda, de factores perpetuantes, de la instauración de causas secundarias, es decir, infecciones secundarias por bacterias y levaduras, quienes han tenido un tiempo más que suficiente para colonizar ese canal auditivo, para multiplicarse de manera exacerbada y para ejercer su acción patógena a ese nivel. Entonces fíjense que es una especie de círculo vicioso donde estas causas secundarias contribuyen aún más con la severidad del proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio más severo trae como consecuencia la instauración de alteraciones anatómicas, alteraciones fisiológicas, es decir, ahora factores perpetuantes actuando en ese canal auditivo, lo que sin duda alguna complica de manera bastante marcada la resolución de este proceso de otitis. Va a ser común entonces en la mayoría de los casos la presencia de una hiperplasia epitelial, hiperkeratosis, estenosis del canal auditivo, alteración de la migración epitelial, la acumulación de secreciones constituidas por el cerumen, por exudados inflamatorios producto de las infecciones bacterianas y o por levaduras, fibrosis y calcificación alrededor de ese cartílago, calcificación pericartilaginosa, en fin, un canal estrecho, inflamado de forma importante, estenosado, lleno de abundantes secreciones que irritan aún más ese epitelio del canal y en general un conjunto de situaciones bastante difíciles de ser resueltas. Y resalto este punto porque es fundamental establecer una comunicación perfecta con el tutor de esa mascota. El tutor tiene que estar al tanto de esa cronicidad del proceso, de la instauración de todas esas alteraciones patológicas y fisiológicas y de la dificultad que será resolver ese proceso. Inclusive la reversión de alguno de esos cambios anatómicos pudiera tomar semanas, meses, algunos hasta años y en algunas ocasiones, como por ejemplo en el caso de la calcificación pericartilaginosa, definitivamente son alteraciones que son irreversibles, quedando muchas veces como alternativa solo la ablación del canal auditivo externo con la consecuente pérdida de la audición. Y bajo estas condiciones, como es de esperarse, es extremadamente difícil que cualquier agente antimicrobiano tópico que usemos allí a nivel del canal auditivo, es extremadamente difícil que ejerza una acción efectiva. No existe tratamiento milagroso, no existen gotas milagrosas e inclusive si existieran, esos cambios que están instaurados a nivel del oído impiden que ese fármaco que estamos administrando llegue hasta el sitio donde él tiene que ejercer su efecto. De la misma forma, la presencia de secreciones allí en ese canal dificultan también la acción de cualquier agente tópico antimicrobiano o antiinflamatorio que estemos administrando allí. Y es por ello que una parte fundamental del tratamiento en una primera fase es el
el lavado de todo este canal auditivo con la remoción de todas esas secreciones que pudieran estar allí acumuladas. Y otra situación que obstaculiza también el éxito del tratamiento es la dificultad que puede existir para eliminar a las causas primarias identificadas. Por ejemplo, en el caso de ser identificado un problema de alergias, y de hecho señalamos en el video anterior que las alergias eran la causa primaria fundamental para el desarrollo de otitis externa en el canino. Si no conseguimos eliminar esa causa primaria, todo el tratamiento que vamos a efectuar con certeza va a generar una mejora en ese animal, pero será una mejora temporaria, ya que la probabilidad de que existan recidivas es extremadamente alta. Y entonces en muchas ocasiones pacientes alérgicos a distintos tipos de alimentos o pacientes con dermatitis atópica son pacientes en los cuales los problemas de otitis externa tienden a tener una tasa de recidivas bastante elevadas. Y el tratamiento propiamente dicho debe entonces enfocarse en varias vertientes, como podemos verlo en la siguiente lámina. En primer lugar, una limpieza profunda del canal auditivo con el drenado de todas las secreciones o del cerumen que pudiera allí estar acumulado. En conjunto, por supuesto, con la aplicación de algunos agentes desinfectantes o antisépticos y un enjuague profundo de ese canal. Observamos aquí el canal auditivo de un paciente con otitis externa pre y post limpieza. Fíjense ustedes entonces la marcada diferencia. Ese solo hecho ya ayuda de manera muy significativa al inicio de la resolución del problema, ya que la aplicación de un tratamiento tópico en un oído limpio, sin la existencia de secreciones, de cerumen, etc., por supuesto que será un tratamiento más efectivo que la aplicación de algún producto con esa cantidad de secreciones allí o con esa cantidad de cerumen allí existente. Asimismo, una parte importante dentro de este proceso de tratamiento habla de garantizar el secado del canal auditivo, reducir o eliminar todos aquellos factores que están involucrados con el aumento de la humedad dentro del canal auditivo. Y de hecho, existen dispositivos específicos para ese fin, para garantizar un buen secado del canal auditivo externo. Y finalmente, el tratamiento farmacológico propiamente dicho sobre ese canal auditivo y que debe estar basado en el uso de agentes antiinflamatorios, tópicos y sistémicos, el uso de agentes antimicrobianos y o antifúngicos tópicos, el control del dolor y del prurito en caso de que existan como característica clínica, por supuesto, y el uso de agentes antiparasitarios si este fuera el caso. Es decir, si estamos hablando de la existencia, por ejemplo, de un Otodectes sinotis como causa primaria de la otitis. Y uno de los principales focos del tratamiento es el uso de agentes antiinflamatorios, es decir, debemos controlar la inflamación que al fin y al cabo es la que termina complicando todo este cuadro clínico. Y para ello se recomienda el uso de corticoides tanto de acción tópica como de acción sistémica, siendo que estos últimos deben administrarse entonces utilizando dosis antiinflamatorias. Y los corticoides utilizados con mayor frecuencia son la hidrocortisona, la prednisolona, betametasona, dexametasona, mometasona. En fin, existe una amplia gama de alternativas para el objetivo buscado, que por un lado es la acción antiinflamatoria que tienen los agentes corticoides, pero también existen acciones adicionales que son benéficas para el tratamiento de la otitis externa. Por ejemplo, la acción antiprurítica es fundamental, ya que no solo reduce el prurito propiamente dicho, sino que evitamos también la existencia de autotrauma o reducimos el autotrauma que se infringe en el animal al rascarse, al reducir el prurito que está sintiendo ese paciente. De la misma forma, los corticoides ayudan a reducir el dolor, ayudan a reducir el edema, ese edema inflamatorio que está a nivel del conducto auditivo, presentan acción antiproliferativa y de reducción en la producción de exudados, y estos agentes también producen una atrofia glandular y reducen el tejido fibroso, lo que contribuye a la reducción de la producción de cerumen por parte de ese oído. Dependiendo de la gravedad del caso y del efecto deseado, podremos seleccionar corticoides de diversas potencias de acción, siendo, como se muestra aquí en esta lámina, que algunos son considerados más potentes que otros. Siempre recordando que la terapia sistémica debe ser por corto tiempo para tratar de evitar aquellos efectos secundarios, aquellos efectos indeseados que se suceden como consecuencia del uso prolongado de corticoides sistémicos. Entonces, después de efectuado el lavado y el secado del oído, pudiéramos iniciar un tratamiento sistémico con prednisona o prednisolona, que son de hecho los dos agentes que se usan con mayor frecuencia, a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo durante 5 a 7 días, e ir reduciendo esa dosis en la medida que vayamos observando una evolución clínica favorable del
del proceso inflamatorio a nivel del oído. Y esa terapia sistémica debe ir acompañada de la aplicación tópica, es decir, la aplicación a nivel del canal auditivo de un agente corticoide también. Y dando continuidad a esta parte del tratamiento farmacológico, vamos también a tratar las causas secundarias que pudieran estar allí actuando. Nos estamos refiriendo a tratamientos específicos contra bacterias o contra las levaduras que pudieran haber colonizado y exacerbado sus densidades poblacionales a nivel de ese canal auditivo. Eliminar estas causas secundarias también es una parte importantísima del tratamiento. Por supuesto, los fármacos a ser utilizados dependen fundamentalmente de los resultados de la citología, y si tuvimos la oportunidad de hacer un antibiograma, podremos seleccionar el mejor antibiótico para el agente específico que haya sido identificado en ese caso particular. Las levaduras en general las vamos a tratar con agentes antifúngicos como los indicados en esta lámina. Los que se utilizan con mayor frecuencia son el clotrimazol, miconazol, nistatina, posaconazol, tiabendazol, ketoconazol, terbinafina, en fin, existe también una amplia gama de productos que pueden ser seleccionados según cada caso en específico y según los criterios específicos del médico veterinario. Generalmente, estos productos antifúngicos para aplicación tópica en el tratamiento de la otitis externa vienen en combinaciones juntos con agentes antiinflamatorios y agentes antibacteriales, cubriendo así la mayor parte de las causas secundarias que pudieran estar involucradas en este proceso de otitis. Cabe al médico veterinario seleccionar el mejor producto que se adapte a cada condición determinada, según antibiograma, según citología y según, por supuesto, su experiencia clínica. De la misma forma, el tratamiento antibacterial que vamos a usar en el caso de un proceso de otitis externa debe ser tópico, es decir, deben ser productos que van a ser aplicados directamente en el canal auditivo, y generalmente no se emplea tratamiento antibacterial sistémico en el caso de pacientes con otitis externa. Los antibióticos sistémicos hasta que pudieran utilizarse cuando existe un proceso de pérdida de la integridad de la membrana timpánica, ruptura de la membrana timpánica y la instauración de un proceso de otitis media. Allí sí, pero en el caso de una otitis externa, el tratamiento antibacteriano debe ser también tópico. Y dentro de los agentes más frecuentes se encuentra, como podemos verlo en esta lámina, algunos aminoglicósidos como la amicacina y la gentamicina. Otros antibióticos bastante comunes también son las quinolonas, la polimiclina B, florfenicol, cloranfenicol, en fin, existe también una gama importante de antibióticos disponibles para uso tópico en pacientes con otitis externa. Llamando la atención más una vez que si existe pérdida de la integridad de la membrana timpánica, ruptura de la membrana timpánica o su erosión, la mayoría de estos agentes antimicrobianos, antibacteriales, no son seguros, ya que se ha demostrado para gran parte de ellos la acción ototóxica a nivel del oído medio. Y como ya mencionado, hoy día existen algunos productos de aplicación tópica antimicrobianos que vienen en combinación con productos antiinflamatorios y con productos antifúngicos en preparaciones de acción prolongada, reduciendo así la necesidad de manipular reiteradamente a los pacientes durante este periodo de tratamiento, lo que, como es lógico, muchos animales rehuyen debido a que tienen dolor del oído, tienen inflamación, etc. Estas preparaciones han sido muy aceptadas por el mercado, ya que existe también un mayor compromiso de los tutores con la aplicación de las mismas. Y aún así, y como hemos podido observarlo a lo largo del video, el tratamiento de la otitis externa no es sencillo, ya que entre otras cosas requiere de un lavado profundo de ese canal auditivo, lo que generalmente es realizado por el médico veterinario bajo sedación o bajo anestesia, para poder garantizar la remoción de secreciones, de detritus, en fin, de todas esas impurezas que pudieran estar allí ocupando ese canal y que van a tener un efecto negativo sobre el tratamiento si no son removidas previamente. Y quiero finalizar también advirtiendo que a pesar de que los lavados y el tratamiento antifúngico, antibacteriano, antiinflamatorio sean ejercidos de la manera correcta por el profesional médico veterinario, en muchas ocasiones el tratamiento no tiene el éxito deseado. Fundamentalmente cuando ya existe la instauración de algunas alteraciones anatómicas permanentes a nivel del canal auditivo. Y es lógico pensar que todo esto puede ser evitado si estamos atentos a la salud de nuestras mascotas. Una revisión médico-veterinaria periódica puede detectar un proceso de inflamación del canal auditivo externo en una etapa incipiente, es decir,
ocurrir cuando apenas inicia el proceso inflamatorio y sin duda en ese momento la aplicación de la terapia específica tendrá resultados altamente satisfactorios. Y si te gustó el video, aparte de pedirte que te inscribas en el canal, voy a pedirte que actives la campana para ser avisado cada vez que publiquemos un video nuevo, así como también que me ayudes a compartirlo. Síguenos en Instagram, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.